Buenas noches y bienvenidos a la réplica de Popular Televisión de este jueves 11 de agosto. En esta primera y única parte del programa de hoy contamos con la consejera de Hacienda, Empleo y Comercio, Dunia Al-Mansuri, pues con la que hablaremos del plan estratégico, de los créditos que se aprobaron en el último pleno que hubo, así que primero vamos a darle la bienvenida. Bienvenida, consejera, y gracias por estar con nosotros, y sobre todo en este mes de agosto, que la cosa pues parece que está muy parada, pero no del todo. No, seguimos a pleno rendimiento. En esta administración no existen los meses de vacaciones. Pues primero quería preguntarle por el plan de ahorro energético que ya ayer miércoles se puso en vigor, pero precisamente porque estuvo en esa conferencia sectorial de la energía también con Gloria Rojas, con Yonaira Selant, sus compañeras de gobierno. Quería preguntarle por una valoración donde, bueno, al fin y al cabo se explicó, el gobierno explicó a las autonomías pues en qué iba a consistir esto, ya se ha puesto en vigor, pero queríamos también tener una valoración de alguien que estuvo dentro de esa conferencia sectorial de energía. Bueno, en el caso de esta conferencia concreta, más que una conferencia formal, al uso de las habituales a las que solemos asistir, de hecho así nos lo trasladaron en el correo electrónico que nos enviaron, era una especie de reunión más informal, o sea, no cumplía con todos los formalismos. De hecho nos convocaron el domingo para el lunes, o sea, de un día para otro. Fue una reunión informativa, no hubo votación, no hubo apreciación de ninguna cuestión por parte de las comunidades autónomas. No es que no hubiera apreciación, sino que no se admitían propuestas al texto que ya estaba aprobado desde el día 1 de agosto. Por lo tanto, era una cuestión más informativa que de otra índole. Sí que nos han solicitado en esa reunión, sobre todo al área de medio ambiente, pues para este plan de contingencia que están preparando para el mes de septiembre, que las distintas comunidades autónomas hicieran aportaciones. Hay que tener en cuenta además que la situación de Melilla energéticamente es muy diferente al resto del territorio nacional. Nosotros tenemos una serie de carencias de infraestructuras que nos permitan producir energía sostenible, la cual hay que solventar de alguna de las maneras. Yo creo que estamos en el momento ideal, en el momento crucial para poder desarrollar ese tipo de infraestructura. En este sentido quiero recordar que ya el año pasado presentamos, en cuanto a los proyectos estratégicos que se nos solicitó por parte del Gobierno de España, presentamos precisamente proyectos en esa línea, un proyecto de una planta fotovoltaica. Y ahora que se nos ha solicitado por parte del Ministerio de Economía nuevamente proyectos de interés y que puedan tener una cierta importancia conforme a los tiempos que estamos viviendo, vamos a reiterar esa petición de que Melilla tenga nuevas fórmulas o nuevas maneras de obtener la energía que no sea pues la que tenemos actualmente. Y aquí hay que recordar otra cosa importante: el IDAE va a invertir más de 200 millones de euros en la ciudad hermana de Ceuta para que mediante un cable submarino puedan obtener electricidad y energía desde la península ibérica, cuestión que en Melilla no es viable porque no tenemos la misma distancia entre nuestra ciudad y la península, pero sí que creo que las inversiones necesarias para poder disponer de energías renovables para Melilla son muy inferiores a esos 200 millones de euros que se van a invertir en Ceuta, y creo que debe ser una obligación del Ejecutivo central, más allá de todas las medidas de ahorro con las que estoy totalmente de acuerdo. Creo que ya no solo por la situación de la guerra, que también tenemos que ser solidarios con el resto de países europeos, pero creo que estamos hablando ya de una cuestión medioambiental. Tenemos una crisis climática tremenda, todos los días nos levantamos con noticias relacionadas con el medio ambiente y en cuanto al cambio climático, el calentamiento global, etcétera, que nos hace ser responsables, y ser responsables, una responsabilidad ya no solo desde las administraciones, sino también a título individual. Por eso digo que estoy totalmente de acuerdo con las medidas, sea por el motivo que sea. Habrá quien lo haga por la conciencia de solidaridad con el resto de países europeos, por lo que pueda suceder en el invierno por la falta de gas. Evidentemente en el caso de Melilla pues no tenemos esos problemas porque no tenemos esos climas tan extremos, pero sí debemos ser solidarios con el resto de europeos. Y bueno, quien no tenga esa conciencia de solidaridad, pues por lo menos que tenga esa conciencia medioambiental, de que tenemos que cuidar el planeta, que el planeta no es nuestro, que es de todos y que tenemos que cuidarlo. Y de ahí que sea tan importante, por un lado, las medidas
y por otro lado que el Gobierno de España ayude a Melilla a que tengamos otras formas de poder producir energía. Entiendo entonces que no se habría dado ninguna propuesta más, aunque esté de acuerdo con estas medidas. No sé si desde la Ciudad Autónoma habrían propuesto alguna cosa más para complementarlo, si esa conferencia sectorial se hubiese dado antes y hubiese sido más formal antes de que se publicara ese Real Decreto. No sé si ha dicho que está de acuerdo con la medida, pero no sé si pues se habría propuesto alguna cosa más para Melilla concretamente. Bueno, en nuestro caso, como he dicho ya, en el caso de Melilla, el gran problema que tenemos es de qué forma se produce la energía en nuestra ciudad. Estamos hablando de una producción altamente contaminante, en pleno casco urbano, con las emisiones que suponen, con aquellas situaciones, ¿no?, que se pueden entender que ponen en riesgo la salud de los ciudadanos melillenses. Aquí se combinan varias cuestiones, de ahí que introdujera en la primera parte esa necesidad de producir o de obtener energía de otra forma. Yo creo que en el caso de Melilla, que yo creo que en cuanto a consumo de climatización son pocos los meses al año en los que tenemos estas temperaturas altas que invitan a usar aire acondicionado, al igual que en invierno la calefacción se usa muy poquito. Yo creo que en el caso de Melilla, como digo, no es tanto por el tema del consumo, sino por la forma en la que se produce la energía. En cuanto a otro asunto, el plan estratégico ya aprobado la semana pasada, sí, en pleno, ¿lo veía posible ya que por fin se pudiese aprobar, que saliera adelante de forma más oficial? Hombre, era algo que era primordial y era prioritario que el plan estratégico tuviera ese apoyo ya formal y administrativo, ¿no?, que ya obliga un poco a la administración a alinear todos los proyectos que se vayan sacando desde las distintas áreas a la consecución de los objetivos que marca el plan estratégico, pero es de decir que tengo una espinita clavada. Y la espinita clavada es que los grupos de la oposición no han sido capaces de entender la importancia de este documento. Me pareció vergonzosa la actitud de la diputada del Partido Popular que defendió el asunto en pleno, ya que llegó a reconocer que ni se lo había leído. Lo reconoció abiertamente y yo creo que un texto que no te has leído, no has podido analizar los objetivos que se pretenden alcanzar y la importancia de un documento como un plan estratégico. El documento de plan estratégico no es algo que nos hayamos inventado en Melilla, es algo que se utiliza en todos los ámbitos, desde la administración hasta las empresas privadas, porque al final tú tienes que tener una planificación de qué quieres y cómo lo quieres. No podemos estar trabajando a base de improvisación, habrá cuestiones que surgen y habrá que programar sobre la marcha, pero tenemos que tener claro a dónde queremos llegar. Y esto es lo que hace un plan estratégico. Las ciudades españolas de mayor renombre y que mejor posicionadas están, como pueden ser Málaga, Bilbao, todas han contado con un plan estratégico. El plan estratégico de Málaga, el primero, data de los años 80 y de ahí ha ido evolucionando Málaga hasta lo que es actualmente. Yo quiero para Melilla lo mismo, yo quiero que Melilla evolucione, que deje atrás pues ese modelo económico arcaico tan frágil y tan débil como se ha demostrado con el tema del cierre de la aduana comercial. Necesitamos tener un modelo económico que haga viable a la ciudad de Melilla. En el plan estratégico lo plasmamos y lo que es más importante para mí es que Melilla deje de ser un lastre para el resto del territorio. Y eso lo hemos podido comprobar hace pocas semanas, no recuerdo, 2 semanas, unos 10 días, leía en un medio de comunicación de nuestra ciudad, a causa de una encuesta que se había hecho a nivel nacional, y Ceuta y Melilla son las ciudades que menos quieren los españoles, porque nos ven como un peso, como un lastre a la economía de España, y eso tiene que dejar de ser así. Tenemos que dejar de ser los consejeros que vamos a todas las conferencias sectoriales a pedir porque sentimos que tenemos poca financiación para todas las necesidades que tenemos. Necesitamos ser independientes, autosuficientes y ser lo que somos, una ciudad de oportunidades para el resto del territorio europeo. En cuanto al Partido Popular, ya que pues no le gustó la actitud, entiendo que se refiere a la diputada Esther Donoso en el pleno. Sin embargo, también en ese plan estratégico pues habló con otros miembros del Partido Popular en algunas reuniones, con los senadores y con el diputado nacional que representa a Melilla. No sé si hay algunas opiniones diferentes que les han dado desde el Partido Popular, porque hubo reunión y precisamente pues con los máximos representantes
en las cámaras alta y baja por parte del Partido Popular. Bueno, en cuanto a la actitud del Partido Popular, durante todo el proceso ha sido de obstrucción. Desde las reuniones del grupo de trabajo en la que estaban representados todos los agentes sociales, económicos, colegios profesionales, partidos políticos, fue de obstrucción. Y solía intervenir el señor Marín y en todas y cada una de las reuniones pues volvía a poner sobre la mesa su proyecto de ampliación del puerto. El señor Marín tiene ese monotema, el único tema del que habla, parece ser que es el único que conoce, y no salía de esa línea. Independientemente de eso, una vez que se aprobó en el mes de octubre por parte del grupo de trabajo el plan estratégico, después de todo el proceso en el que han participado tantísimos melillenses, bueno, pues la decisión que tomo desde la consejería es, bueno, vamos a intentar sumar a todos los partidos al proyecto. Elaboramos un documento de coincidencia. El Partido Popular había presentado una propuesta, la CEME había presentado otra propuesta y teníamos el documento de plan estratégico. Elaboramos un documento de coincidencias con 17 propuestas que eran comunes. Y le pedíamos al Partido Popular que aprobara al menos ese documento, como documento de partida para seguir avanzando. De ahí que planteáramos reuniones con los representantes del Partido Popular, en este caso con el portavoz en la Asamblea, con el diputado y con los 2 senadores. Fueron reuniones en las que, bueno, primero fue muy complicado poder reunirnos y poder sentarnos un poco por encajar agenda. Luego nos encontramos pues con una actitud de intentar dilatar en el tiempo. Y ya, bueno, lo último, en la última reunión, que yo ya entendía que era la definitiva, porque bueno, ya era la tercera y no podíamos seguir dándole vueltas al asunto, pues la sorpresa es que nos mandan un escrito diciendo que no se van a presentar, que no van a acudir a la reunión, y una carta del señor Otazu diciendo que no entendía que qué podía hacer él en el Congreso de los Diputados con este plan estratégico. Hombre, que el diputado por Melilla te diga que no sabe qué esperamos de él en cuanto a las propuestas del plan estratégico me chirría un poco. Es el representante de Melilla en el Congreso de los Diputados. En el plan estratégico se plantean medidas que dependen del Gobierno de España. Pues yo entiendo que lo que se pide de un diputado es que nos ayude a llevar a cabo todas esas medidas y que apoye ese plan estratégico en el Congreso para que las medidas puedan salir adelante. Por lo tanto, la actitud del Partido Popular ha sido una actitud de obstruir. Yo creo que el Partido Popular es consciente de que es la primera vez de que se desarrolla en Melilla un trabajo de estas características, un plan estratégico serio, con propuestas reales, un plan estratégico participativo, en el que han participado todos los sectores de la sociedad melillense. Se han hecho más de 300 entrevistas, se han hecho 8 mesas focales en las que han participado diputados del propio Partido Popular, porque no se vetó la participación de absolutamente nadie. Por lo tanto, no sabían que era un documento bueno, que es algo que es bueno para Melilla, pero aún así están en su clave electoral, en su clave destructiva, y no han sido capaces ni de votar este documento tan importante. Y una cuestión ya para terminar, también me llama mucho la atención la actitud del diputado de Vox. No asiste a las comisiones, no se lee los documentos, pero vota en contra. O sea, es significativo de cuál es la actitud que está teniendo la oposición en nuestra ciudad. Una actitud totalmente destructiva, sin tener en cuenta las necesidades de los melillenses y sin ni siquiera pensar en que Melilla está en una situación en la que no estamos para hacer juegos políticos, en la que estamos para que trabajemos todos juntos y rememos hacia la misma dirección. En este caso, tanto el Partido Popular como Vox, la actitud que están teniendo es en contra de Melilla. En ese plan estratégico pues hay 92 medidas que están estructuradas en 32 líneas de acción, así se resumió, y evidentemente la economía pues sería un peso bastante importante dentro de este plan estratégico. Y ya que también ha mencionado la aduana comercial, quería preguntarle, dentro de ese plan estratégico, ¿se estima bien qué modelo económico se puede dar si al final directamente no hay apertura de la aduana comercial? Porque a día de hoy no hay novedades al respecto. Sí, bueno, en el plan estratégico se marcan 2 opciones, ¿no? Como siempre he dicho, el plan A, que sería ese marco ideal en el que hubieran unas relaciones comerciales con Marruecos, pues como corresponde, ¿no?, entre 2 países vecinos y en una aduana de estas características, en la que ese plan, esa parte del plan, pues establece esa aduana comercial,
Melilla como ciudad que preste servicios, ¿no? Ciudad europea que pueda prestar servicios a los vecinos de Marruecos y de toda África prácticamente, en cuanto a la exportación de productos, pues temas de energía renovable, informática, formación, servicios médicos, servicios sanitarios, etcétera. Y luego, bueno, pues tenemos ese otro plan de cierre fronterizo, de aislamiento, en el que tenemos que tener una proyección totalmente distinta. En este caso se habla más de Melilla como un polo informático que pudiéramos de alguna manera hacer extensible el impacto que está teniendo Málaga en este sentido, ¿no? Desde el punto de vista de que tienen instaladas en Málaga pues la mayoría de las grandes empresas tecnológicas, pues que Melilla pudiera ser, gracias a esas medidas fiscales, gracias a esos beneficios fiscales, pudiera ser una extensión de ese polo digital, y que Melilla se pudiera convertir en una ciudad que preste servicio a empresas tecnológicas, porque hay que recordar que una de las ofertas de empleo, o uno de los empleos más demandados actualmente, son los peones digitales, que no dejan de ser personas muy especializadas en una parte concreta de la programación de cualquier producto informático, que pueden trabajar desde su propia casa. Es una formación muy especializada, no tan técnica como se puede pensar, que incluso una persona que tenga el título en eso se puede formar y se puede especializar, y desde Melilla podemos prestar esos servicios. La ventaja que tienen los servicios digitales es que no son productos físicos, no tienen un coste de transporte, y eso pues se podría desarrollar desde Melilla, y podría ser ese el centro de nuestro modelo económico, porque ya no es solo el que podamos ofrecer esos peones digitales a empresas tecnológicas, sino todo lo que se origina alrededor de esos peones digitales en cuanto a los servicios que requieren para poder ofrecer sus servicios. Y quería preguntarle ya más de cara a una opinión personal en cuanto a la aduana comercial. ¿Ve que puede haber posibilidades de abrirse, de que no, de que va a tardar? Esto ya pues evidentemente es una pregunta a nivel más personal y de opinión. Hombre, para mí la forma en la que se ha abierto la frontera, la reapertura de la frontera, ha sido frustrante. Teníamos unas expectativas muy altas. Para mí fue una noticia importante esa reapertura de la frontera entre Melilla y Marruecos y Nador, la frontera de Beniensar. Pero ya llegados a este punto he de reconocer que la frustración va incrementando, sobre todo viendo cuál es la situación actual de la frontera. No pierdo la esperanza, o sea, yo tengo la esperanza en que España y Marruecos, que siempre han sido países que se han llevado muy bien, consigan llegar ya a ese tan ansiado acuerdo, y que Marruecos entienda que somos vecinos y somos amigos. Yo creo que en este sentido la pelota actualmente está más en el tejado de Marruecos que en el tejado de España. Yo creo que España tiene claro la apertura de la aduana comercial, y así lo ha demostrado el Gobierno de España con todas las concesiones que ha hecho a Marruecos para conseguir que se reabra esa aduana. Yo creo que el Gobierno de España tiene claro que el modelo económico de Melilla en buena parte depende de esa reapertura. Nos necesitamos los unos a los otros, pues se ha podido ver pues, con todo el tema del pescado, con el tema incluso de poder salir a pasear y darte una vuelta por las playas o por cualquier ciudad cercana. Y esperanza tengo, no la pierdo, pero es cierto que no me atrevo a decir o a augurar una fecha en la que esa aduana se pueda reabrir. También en el Pleno pues se aprobó ese crédito de más de 8 millones de euros para gasto social fundamentalmente, por ejemplo pues para conciliación, para mayores, para jóvenes. Son varias líneas de actuación. Quería preguntarle, por la gente que no haya visto el Pleno, que no sepa realmente qué es lo que se ha aprobado, pues que se resuma un poco más concretamente en qué se va a invertir, y si esta inversión de más de 8 millones se tiene que finalizar, tiene que gastarse antes de que finalice este año 2022. Sí, como bien has dicho, son 8 millones de euros, algo más de 8 millones de euros, que van a ir destinados prácticamente al 100% al bolsillo de los melillenses de forma directa. Por un lado tenemos el programa de conciliación para mujeres que estén trabajando o que se estén formando, un programa complementario a todos los servicios que ya tenemos por parte de la ciudad autónoma, de escuelas infantiles y demás.
Tenemos partidas específicas y concretas para paliar una cuestión tan importante de la que hemos estado hablando ahora mismo, ¿no? Como es el tema de la pobreza energética para aquellas familias que no pueden hacer frente al pago de los recibos por el incremento del precio de la energía. Cuestiones también tan importantes como la formación y la capacitación digital de jóvenes melillenses, pues para esta parte que hablábamos del plan estratégico de peones digitales, formación e inserción laboral también para jóvenes, para el área del mayor. En breve iniciaremos también, que ya estamos tramitando el convenio con el Colegio de Odontólogos para las ayudas, para todo lo que tenga que ver con los dientes de los mayores. Va una pequeña partida también para festejos, 350.000 euros, porque bueno, pues con todas las medidas del COVID todo pues sale un poquito más caro y bueno, pues tendremos que apostar por eso. Una partida importantísima que se va también para el área de deportes. De un tiempo a esta parte, por parte de esta administración, pues por un poco por intentar poner orden a las subvenciones que se da a los clubes deportivos, pues uno de los condicionantes para poder recibir subvención es que den de alta en la seguridad social a los trabajadores y a los jugadores, y un poco para paliar este incremento en el coste, pues se ha regularizado para que a partir de este año los gastos vayan de temporada a temporada, para que los clubes se puedan organizar y también un poco pues para que tengan ese colchón para dar de alta en la seguridad social a todos los trabajadores. Son todo medidas que van muy directas a los ciudadanos melillenses, van muy directas al bolsillo y van directas a la economía. Cualquier cantidad económica que se inyecte a los ciudadanos melillenses, pues al final van a revertir en las tiendas, en los comercios, porque van a tener un mayor poder adquisitivo. En cuanto a lo que me preguntabas, pues sí tiene que estar todo ejecutado antes del 31 de diciembre, porque hablamos de una modificación presupuestaria y el presupuesto muere a 31 de diciembre. Quiero dejar claro que es un paquete de medidas prácticamente social. Se me olvidaba una parte muy importante y es la contratación de técnicos en dependencia en el Centro de Educación Especial Reina Sofía y en otros centros de la ciudad que tienen estas necesidades. Yo creo que ese es un programa que inicia la ciudad autónoma, que es una reivindicación de los padres. Hemos visto incluso manifestaciones y concentraciones de padres con hijos en situación de dependencia, y yo creo que eso es una asignatura pendiente desde hace muchísimos años. En la ciudad el gobierno ha apostado por ese modelo. Es cierto que no son competencias de la ciudad autónoma, pero no obstante, siendo un clamor popular, siendo una necesidad muy concreta de personas que nos necesitan, que necesitan a la administración, hemos decidido apostar por ello, y ya no solo en esta modificación presupuestaria hemos presupuestado lo necesario para el primer trimestre, sino que ya tenemos un compromiso de incluir la partida necesaria para el ejercicio 2023 y los siguientes cursos. Yo creo que este es un programa que ha venido para quedarse y que en tanto que el Ministerio de Educación pues no decida hacerlo o invertir o poner dinero en este proyecto, la ciudad autónoma lo seguirá desarrollando. En cuanto a otro asunto y concretamente sobre el proyecto Melilla, Promesa, el presidente Jesús Delgado Aboy pues informó que se mostraría dispuesto a que los empresarios melillenses pues tuvieran representación en el Consejo de Administración, aunque no sea directamente su competencia, pero sí dentro del ámbito económico. Quería preguntarle si está de acuerdo en estas declaraciones. Sí, bueno, de hecho bueno, supongo yo que el señor Delgado también lo habrá pensado ahora, pero es una propuesta de coalición por Melilla. Nosotros desde el primer momento, al inicio de esta legislatura, hemos tenido un compromiso importante con los empresarios de la ciudad, y de hecho hemos creado distintos foros de participación en los que tenemos una interlocución directa con los empresarios, y creo que es muy importante, es saludable y es bueno que los empresarios puedan estar también dentro de la administración y dentro de órganos decisorios que pueden afectarles y que puedan formar parte del Consejo de Administración de Promesa. Es viable, es una fórmula totalmente legal, y que haya alguien
que representa a los empresarios, pues sería un gran acierto. De hecho, como digo, una propuesta que hicimos desde Coalición por Melilla al principio de esta legislatura, pero bueno, por unas cuestiones u otras no hemos conseguido materializarlo. ¿Creen que se puede materializar? ¿Creen que los estatutos pueden...? Sí, los estatutos lo permiten. Lo pueden permitir y se puede dar. Al ser una sociedad pública, bueno, pues como ocurre, por ejemplo, con el Patronato de Turismo, que están los representantes de las agencias de viaje, de los operadores y demás, pues en cualquier sociedad pública pueden formar parte personas ajenas a la administración. En el caso concreto de Promesa, hasta no hace mucho, estaba en el Consejo de Administración Margarita López Almendaria en representación de los empresarios, por lo tanto es legal, los estatutos lo permiten y hay una vacante en el Consejo de Administración, por lo tanto yo creo que es totalmente viable. Y quería preguntarle por el último Consejo de Administración de Promesa, aunque haya otro representante dentro del Gobierno, pero sí quería preguntarle en este sentido, pues esa petición del cese de Jesús Delgado Aboy por parte del Partido Popular, y cómo se ejecutó. No sé si preguntarle si la razón por la que otros miembros del Consejo de Administración por parte del Gobierno local no estuvieron. También es verdad que los miembros del Partido Popular estuvieron de forma telemática, entonces quería preguntarle por una valoración en este sentido. Bueno, yo perdona que me haga un poco de gracia, porque no por lo que tú me planteas, ni mucho menos, sino por la polémica que ha querido levantar el Partido Popular en torno a esto. La delegación del voto en las sociedades como Promesa es algo muy habitual, o sea, no es algo nuevo. Que tú puedas delegar el voto en otro compañero del Consejo por ausencia se ha hecho siempre, incluso miembros del Partido Popular. En este caso, según me trasladaron por parte de la gerencia de Promesa, se quiso hacer de forma telemática precisamente por la ausencia de varios miembros. Coincidió, y es que son coincidencias, que había dos miembros de Coalición por Melilla, el señor Busián y el señor Guerra, que estaban fuera de la ciudad y en zonas en las que, según trasladan, tenían dificultad con la conexión a internet, estaban de vacaciones y bueno, donde se encontraban no había buena conexión a internet. Es el único motivo por el que se delega el voto en el señor Delgado. No tiene mayor trascendencia, porque si hubieran estado en el Consejo de Administración hubieran votado lo mismo, hubieran votado en contra del cese o de la dimisión del señor Delgado, sobre todo teniendo en cuenta que el señor Delgado ahora mismo tiene una cuestión judicial ajena a la administración pública, una cuestión judicial que ni siquiera está en una fase de apertura de juicio oral. Y hay que recordarle al Partido Popular que ellos mantuvieron a la señora María Antonia Garbín como diputada hasta con una sentencia firme. Y es lo que ha defendido siempre Coalición por Melilla, la presunción de inocencia. Nosotros lo que no vamos a entrar en el juego político de querer destruir y querer a toda costa derrocar al gobierno de la ciudad, incluso en contra de los intereses de los melillenses. Aquí pasa un poco como con el plan estratégico, es un empeño personal o particular o partidista del Partido Popular. Por eso me hace gracia la polémica, porque si hubieran estado los compañeros de Coalición por Melilla y no hubieran delegado el voto hubiera sido exactamente el mismo. O sea que el querer montar, ¿no?, un espectáculo político como el que ha querido montar el Partido Popular, perdónenme el término, pero es un pelín ridículo. Ya por ir terminando, y en cuanto a otro asunto, preguntarle, que ya se conocía, ya lo anunció también Correo, esa tasa de gestión aduanera que pues se ha reducido a 2,5 €, pues para productos que no superen un valor de 150 € en Ceuta y en Melilla. Precisamente pues ya hubo unas quejas por parte de muchos ciudadanos descontentos con esta tasa, y preguntarle pues qué le parece finalmente este precio, si cree que debería ser menos, y también pues preguntarle si iba muy en consonancia con la enmienda que ya se presentó el año pasado por parte de su área y también pues por parte de Ceuta. Bueno, partiendo de la base de que no estoy nada de acuerdo en que se cobre ningún tipo de tarifa por hacer esta gestión, ya que bueno, Correos ya cobra, ¿no?, a los ciudadanos por el envío de los paquetes, ya están pagando los gastos de envío. Independientemente de eso, esto es una de las cuestiones que trasladamos al Ministerio de Consumo, porque Correos tenía como una tarifa escalonada y en función del valor del paquete cobraba esa gestión aduanera.
Y era una de las cuestiones que nosotros entendíamos que no estaba ajustada a derecho, y era que la gestión aduanera te cuesta lo mismo, sea un paquete de 5 euros, un paquete de 40 o un paquete de 80 euros. Y lo que no tenía sentido es que tú cobraras como si fuera un impuesto, porque eso no es un impuesto, ni es una tasa, ni es un precio público, es una tarifa propia de la empresa. La empresa decide cobrarte por el trámite documental que supone el cobro del IPSI de ese paquete, que ya estaba obligado Correos a cobrar el IPSI como cobra cualquier otra empresa de paquetería. Yo creo que todos los melillenses estamos acostumbrados a que vengan otras empresas y te vengan con el papelito para que abones el IPSI correspondiente y dejarte el paquete en casa. Yo creo que eso estamos todos acostumbrados. Estas otras empresas no cobran absolutamente nada porque ya lo cobran en los gastos de envío, ya eso lo han repercutido en el coste de envío del paquete. Y no te cobran ni siquiera de forma escalonada, tú lo que pagas de forma escalonada es el impuesto, pero un precio que impone la empresa por hacerte una gestión no tenía ningún sentido que se cobrara de forma escalonada. Entonces, bueno, dentro de que no estoy de acuerdo con que se cobre esta tarifa, al menos han reconducido la situación a cobrar una cantidad fija independientemente del valor, que ahí yo creo que es donde Correos había patinado desde el punto de vista jurídico y legal, de cobrar escalonadamente como si eso fuera un impuesto cuando no lo era. Y bueno, en ese sentido han reconsiderado, nosotros habíamos mantenido conversaciones en esta línea y bueno, más allá de que no me gusta la tarifa, pero bueno, al menos hemos conseguido algo. Pues aquí ya tenemos que concluir, consejera, muchísimas gracias por estar con nosotros en la réplica. A vosotros siempre, gracias. Y como siempre, también muchísimas gracias a los espectadores por ver el programa de este jueves 11 de agosto. Aquí concluimos y nos vemos la semana que viene. Muy buenas noches.